Cristina Posada desde Colombia trae para ti su programa Expresarte Inspira, un momento para que te contactes contigo. Iniciamos. Hola, hola, bienvenidos al programa Expresarte Inspira, un momento para conectarte contigo para luego reflejarlo con los demás. Les habla Cristina Posada desde Colombia y hoy vamos a trabajar un tema que va enfocado precisamente a ser consciente. Tengo una invitada especial, ella se llama Mónica Herrera, creadora del proyecto Armónica de Tejido Consciente, y la vamos a tener este programa. Y para ello, pues quisiera empezar a conversar con ustedes precisamente frente a ese asunto de ser consciente. Ser consciente es como esa habilidad de darse cuenta de uno mismo. Y en muchas ocasiones pensamos, ¿y qué es darse cuenta de uno mismo? Ni siquiera sé cómo conectarme conmigo, ¿sí? Hay unos estudios que señalan que nuestro cerebro tiene la capacidad de estar atento a 7 o 9 elementos simultáneos. Es decir, que tú estás, por ejemplo, leyendo un libro y puedes ser consciente en ese instante de la luz, de la temperatura, de cómo estás sentado, del clima, como de aspectos como esos que de alguna manera estás ahí, a pesar de que estás ocupado leyendo, tienes como la capacidad de sentirlo, ¿cierto? De abarcar como esos elementos que están allí. Sin embargo, solo podemos estar enfocados en uno solo. Quizás en ese ejemplo que les puse, pues estar leyendo sería nuestra mayor concentración en ese momento. Entonces, ser consciente es precisamente estar alerta a lo que pasa en cada momento de nuestra vida, en cada instante, en cada segundo. Y quizás es muy complejo tener ese grado de conciencia, de alerta, teniendo en cuenta nuestro mundo de hoy, que nos invita constantemente a estar a la ligera, a estar compitiendo, a estar siempre desarrollando acciones y tareas inmediatas y urgentes, y perdemos de vista precisamente esos momentos que se están dando de nuestra vida. Incluso es importante que cuando estemos alertas de lo que está sucediendo en nuestro presente, pues hay que estar pendiente de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Porque estos tres pilares o estos tres aspectos que desarrollamos en nuestro día a día, constantemente estamos pensando, diciendo y haciendo, son elementos que pueden afectar nuestra propia vida, ¿sí? Pero también pueden afectar la de los demás. Entonces, cuando no estamos conscientes de lo que pensamos, decimos y hacemos, es posible que estemos afectando nuestra propia vida o impactando negativamente en la vida del otro y ni siquiera nos dimos cuenta. En muchas ocasiones, una palabra mal dicha puede afectar al otro y ese otro irse quizás para otro espacio, para la casa, para su lugar de trabajo, con un pensamiento de un disgusto y una angustia que lo puede llevar a tomar decisiones no adecuadas, inclusive para su propia vida, porque no sabemos qué está pensando el otro y cómo se está sintiendo el otro. Entonces es importante siempre estar enfocados en lo que estamos haciendo en cada momento y cómo esto repercute en nosotros y en los demás. Además, porque en muchas ocasiones nos conectamos más con nuestro pasado, ¿sí? Y vivimos en una eterna añoranza, en una eterna sensación de nostalgia, de qué rico volver a vivir estos momentos, qué rico seguir siendo niña o niño y no haber crecido. Entonces estamos en una nostalgia constante. O nos vamos totalmente hacia el futuro y empezamos a sentirnos demasiado ansiosos porque el futuro es incierto, no lo podemos controlar. Y allí nos perdemos
nos desconectamos de este presente que es precisamente el regalo que nos están dando en el día a día. Este presente es el que nos dice, ok, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué decisiones vas a tomar hoy? ¿Qué piensas hoy? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué? Para que ese futuro que tanto te imaginas realmente sea como tú lo estás construyendo en tu presente. Entonces es muy importante no desconectarnos frente a ese pasado o ese futuro, sino vivir precisamente siendo consciente de nuestro presente. Porque, como dicen algunos psicólogos, vivimos en piloto automático. Hacemos las cosas de manera irracional muchas veces. Lo hacemos porque ya lo sabemos hacer. No nos detenemos a pensar qué cambia en esa situación, qué cambia al leerme este libro, qué cambia al sentarme en la oficina, qué cambia al hablar con mi hija, con mi esposo, con mi compañero de trabajo. No, nos parece normal encontrarnos con ese compañero de trabajo todos los días que ni nos percatamos incluso de cómo se está sintiendo o de cómo está o de cómo se encuentra o de qué lo está afectando en su vida. Porque en muchas ocasiones, a pesar de que nos demos cuenta a través de su cuerpo que algo le está sucediendo y al preguntarle el otro te contesta bien, pues no hacemos nada más sino escuchar ese bien, y ese bien quizás está ocultando una situación más profunda de esa persona. La invitación precisamente en este encuentro del día de hoy es ser conscientes de una manera activa, enfocada y amplia, ¿cierto? Porque el tener conciencia activa, enfocada y amplia de lo que está sucediendo en cada instante con nosotros y con ese entorno cercano, nos permite evaluarnos a nosotros mismos, pero ojo, sin compararnos con el otro, sin estar constantemente comparándonos con la mujer del otro, con el compañero de trabajo, con el jefe, con mi amiga, no, sino desde nuestro ser, desde lo que realmente somos como personas, desde lo que realmente sentimos, desde lo que realmente nos conectamos. Además, porque eso nos permite percatarnos de las situaciones que nos afectan, situaciones que nos afectan porque fueron realizadas o por nosotros mismos, ¿sí? A veces tomamos decisiones, hacemos cosas, decimos cosas que nos afectan a nosotros mismos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Entonces aquí la invitación es cuando eres consciente de manera activa, eres capaz de identificar qué de ti mismo te está haciendo daño para poder cambiarlo, para poder tomar acción precisamente. Y también nos permite precisamente identificar qué cosas vienen de afuera, qué cosas de afuera nos están afectando. Y si esas cosas de afuera que nos están afectando quizás vienen de la familia, del entorno laboral, del entorno escolar, y en muchas ocasiones no filtramos eso y las repetimos. Y al repetirlas vemos un significativo efecto en nuestro comportamiento, en nuestras acciones y en la forma incluso como vemos y caminamos en nuestra vida. Entonces, cuando somos conscientes y vemos esas situaciones que nos están afectando y que provienen de mí o que nos están afectando y provienen de otros, pues tenemos la capacidad de tomar decisiones. Decisiones para hacer algo, decisiones para cambiar, decisiones para transformar. Y si siento que no soy capaz solo, que me estoy estancando aún más, que no encuentro salidas y posibilidades, pues allí es importante buscar ayuda con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y si quizás allí no encontramos respuestas, pues toca escalar esa solicitud de apoyo a profesionales que precisamente apliquen herramientas que nos permitan conocernos, que nos permitan adentrarnos más en nosotros mismos. Entonces, aquí va una herramienta que pueden usar precisamente
para hacer ese proceso de toma de conciencia, y es regalarse en las horas de la noche, si no lo pueden hacer muy seguido durante el día, regalarse en las noches un momento de autorreflexión. Porque es que, como dice Daniel Goleman, la autoconciencia es ese entendimiento de nuestros estados internos, pero también de nuestros recursos que tenemos a la mano para salir de determinada situación, pero también qué nos gusta, cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestras intuiciones, qué es eso que sentimos en el corazón y en muchas ocasiones no le hacemos caso. Entonces esa autorreflexión en la noche, de ese día a día, de identificar qué sucedió, con qué personas interactué, de qué manera interactué con esas personas, qué me hicieron sentir, cómo los hice sentir yo a ellos, cuáles fueron mis estados emocionales, las emociones que transité durante el día, de qué forma las transité, ¿sí? Porque quizás las transitamos de una manera inadecuada y a partir de allí precisamente afectamos al otro o nos sentimos también mal nosotros y empezamos a decirnos o a tener un diálogo interior que no nos conduce al empoderamiento, sino precisamente a devaluarnos como personas y a no tener la capacidad de salir adelante, sino de estancarnos. Entonces la invitación aquí, antes de que llegue nuestra invitada, es: en las noches haz un ejercicio de autoconciencia de cómo estás viviendo tu día a día, para poder que en ese momento, en tu presente, puedas tomar acción. Sigan conectados a nuestra estación Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, porque ya vamos a llegar con nuestra invitada especial, Mónica Herrera, para hablar del proyecto Armónica y el tejido consciente como una herramienta precisamente para conectarnos con nuestra esencia y hacer procesos de sanación. Tenía una invitada súper especial, pues muy bien, ahora vamos a hablar con ella y conocer de un proyecto espectacular que es enfocado precisamente a esa sanación de las emociones a través del tejido consciente. Ella es Mónica Herrera, es la creadora precisamente del proyecto Armónica y todo su fundamento es a través del tejido y cómo a través del tejido se puede hacer procesos de acompañamiento a las mujeres en relación también a sanar. Entonces vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Hola Mónica, ¿cómo has estado? Hola Cris, muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias por la Mónica, invitación. con todo el gusto. Para mí es un honor, esta mujer a mí me encanta. Tienen que seguirla en Instagram porque hace unas cosas maravillosas. Mónica, contanos un poco más de ti. ¿Quién es Mónica Herrera? ¿De dónde eres? Bueno, Cris, a ver, voy a hacer como un mini resumen. Mónica Herrera es una mujer de 44 años. Soy de profesión diseñadora de modas. Soy mamá de 3 hombrecitos, 3 hombresotes ya grandotes. Y bueno, casada hace más de 25 años, una mujer feliz, en pleno, digamos, como con muchas ganas de autoconocimiento y de desarrollo. Y bueno, básicamente, ¿qué hago yo con el proyecto Armónica? El proyecto Armónica llega a mi vida hace más o menos 3 años. Yo me fui a vivir a la Florida, Estados Unidos, en esa época. Y digamos que a través de meditaciones, de regresiones, de sueños, fui como obteniendo toda esa información de lo que debía hacer con el tejido. Entonces el tejido crochet, tejido consciente, es tejido a través de crochet. Aquí vamos permitiéndonos como sentir lo que vamos tejiendo, vamos haciendo acompañamiento a las personas para que liberen emociones, todo esto intencionando el tejido. Esto empieza en un momento que hago un mandala para mí, un tapete en forma de mandala. El propósito de ese tapete era decorar un espacio en la casa que yo tenía donde estaba viviendo en la Florida. Dejo ese mandala
y cuando me siento a tejer otro para dar un regalo, porque pues había quedado muy lindo el mío, escucho una vocecita que me dice, cuente cuántas vueltas tiene su mandala. A mí me pareció curioso, pero hice caso y me agaché a contar y tenía 42 vueltas, la edad que yo tenía en ese momento. Y claro, pues la primera cosa que yo pienso, qué casualidad, pero pues nada es casualidad, todo es causalidad. Me detengo otra vez y me doy cuenta que cada vuelta eh, iba representando un año de vida. Y empiezo así como a ir agrupando como por ciclos de mi vida. Pude identificar mi primera infancia, pude identificar a los 13 años cuando me desarrollé, porque todo esto lo podía ver en cambios de puntada, en cambios de color, si había agujeritos en el diseño del mandala. Tengo que aclarar primero que todo que yo tejí ese mandala sin seguir ningún patrón, simplemente me senté a tejer, entré como en una especie de trance. Esto era que yo no podía parar de tejer. Entonces ahí nace, en ese momento nace como ese descubrimiento que voy haciendo, luego en meditaciones y todo me van como aclarando. Yo podía acompañar a otras personas a tejer para que ellas mismas vayan descubriendo su mandala de vida. Súper, Mónica, qué bonito esa experiencia, porque yo veo que eso tiene mucha relación como con la intuición y siento que en muchas oportunidades o ocasiones, este mundo nos pone muy racionales, ¿cierto? Muy lo que es A es igual a B, tenemos que trabajar, tenemos que pensar absolutamente todo, pero hay momentos que nos llega precisamente expresiones, ¿cierto? O nos llega información a través de nuestra intuición. ¿Qué es eso, por ejemplo, de la intuición? ¿Qué es dejarnos llevar desde la intuición? Pues es como seguir la guía que nuestra alma nos va dando. El tejido consciente es eso, es tejer sin seguir ningún patrón, tejemos con un ambiente óptimo, tejemos ojalá usando aceites esenciales, una música agradable, escuchando un buen audiolibro, todo eso que me esté ayudando a crecer en todos los niveles, ¿cierto? Entonces, cuando yo intenciono que voy a empezar a tejer para alguien con propósito de sanar, de liberar emociones, todo esto, empiezo a tejer y voy a estar súper consciente de lo que estoy sintiendo, de los pensamientos que me van llegando, de las emociones que voy sintiendo que afloran en mi pecho. Todo eso me va dando señal de que hay algo en ese tejido que está llamando la atención. Tengo ejemplos, anécdotas muy lindos y como muy dicientes. El caso de, para una mujer que empecé a tejer, yo fui tejiendo y muy concentrada en lo que estaba sintiendo. Yo iba como en la vuelta número 7 del mandala ahí cuando lo iba tejiendo y voy sintiendo que me voy quedando como sin energía, como sin pila, y yo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Al comienzo, esto fue cuando empecé, como que no había descubierto o aún no entendía muy bien cómo era la señal, pero eso me lleva a decir, bueno, ¿qué me pasa? Pero esto no es mío, esto de quién es, yo para quién estoy tejiendo. Entonces, lo que hago es escribirle, porque esto era a distancia, yo estaba en Orlando en ese momento, le escribo y le digo, ¿qué le pasó a los 7 años? Porque me siento sin energía. Así, o sea, súper lanzada, con la plena certeza de que había algo por descubrir ahí. Y ella me dice, Mónica, a los 7 años casi me muero. Estuve hospitalizada, me pasó esto y esto y aquello. Yo, ¿qué? Claro, entonces esas cosas eran lo que más me iba como afirmando, sí se pueden encontrar cosas, sí se pueden liberar pendientes que están en nuestro inconsciente súper guardados, que necesitan pues salir a flote, verbalizarse, ser liberados y así como tronando los dedos, se van sanando las emociones que están ahí guardaditas. Ok, Mónica. Bueno, hay personas que mencionan o que de pronto dicen, yo no logro conectarme como con esa intuición, o sea, no logro conectarme con dejarme llevar, estar ahí como presente, desarrollando alguna actividad, en este caso el tejido consciente. ¿Cómo podríamos decirle a las personas que es posible? O sea, que no es un asunto
de que, ah, esta persona tiene la habilidad pues para conectarse con su intuición y los demás no. ¿Cómo podríamos aportarle a las personas de generar esa conexión con su intuición? Lo primero que debemos hacer es escuchar el llamado del corazón. Cuando las personas llegan a mí con el propósito de tejer o que sienten el llamado o la simple curiosidad, dicen como, bueno, es que nunca aprendí en el colegio, siempre alguien me hacía la tarea, pero yo nunca pude tejer. Pero la mamá o la abuela han tejido y entonces en ellas está como esa inquietud, como que llegan a determinada edad y dicen como, bueno, como que quisiera mirar a ver cómo puedo tejer. Sobre todo que el tejido consciente tiene mucho de espiritualidad, entonces las personas van sintiendo ese llamado. Nadie llega por casualidad. Siempre que llega alguien al tejido consciente es porque está listo para empezar como muy amorosamente. Yo digo que es con la energía de la madre que vamos conectando, empiezan como a ir descubriendo que también pueden tejer. Entonces lo importante, lo primero que hacen es escuchar el llamado de querer tejer. Luego toman aguja, toman hilo y no quieren parar. Me dicen que tejen como si nunca, o sea, como si hubieran tejido toda la vida y lo que nunca se imaginaban. Entonces van despertando esas memorias de sus ancestras, de su mamá, de sus abuelas. Tengo una tejedora, una alumna tejedora muy curiosa. Ella es una abogada, es una persona, ya está pensionada, ha sido una eminencia aquí en Bogotá. Y ella me decía, yo ya no quiero ser más abogada, ya se retiró y decía, yo solo quiero ser tejedora. Y ella decía, yo estoy invocando a mis ancestras, a todas mis ancestras Hurtado, y las tengo aquí, tiene una foto de sus tías, de sus abuelas, bueno. Y ella dice, yo las invoco cuando voy a empezar a tejer, y de alguna forma hace una conexión súper linda. Claro, una mujer ya pensionada tiene alrededor de 60 años, entonces es un mandala que es grandísimo, o sea, un tejido de 60 vueltas es grande. Entonces es súper lindo como descubrir, o sea, que uno descubre, o cada mujer que va tejiendo descubre que a través de esas puntadas que está haciendo, está despertando memorias, está en el momento presente, está conectada con la textura de la lana. eh, es una conexión súper profunda con la energía femenina. Súper. Bueno, ahí dices algo importante. ¿Han llegado hombres a estos procesos, Moni? Porque ahorita te estaba presentando y yo decía que acompañas a mujeres. A veces la conexión con el tejido se relaciona más con la mujer o muchas técnicas o herramientas se enfocan mucho en la mujer, pero un hombre podría hacer este proceso de un tejido consciente. Claro que sí, pues el llamado es a hombres y mujeres. En este momento de mi vida, en el momento que estamos en armónica, solo estoy trabajando con mujeres. Solo he tejido un mandala de vida para un hombre, una persona muy especial me pidió el favor que tejiera para su hijo. Lo tejí, una energía súper fuerte y como que dije, o sea, ese capítulo como que lo cierro y yo, ok, esto lo dejo en pausa. Tal vez lo deba hacer después porque obviamente es necesario equilibrar energía femenina y energía masculina, pero en esta etapa de mi vida no estoy tejiendo para hombres y no han llegado hombres a querer tejer. De pronto han llegado como dos que tienen curiosidad, pero no hay conexión. Y si no hay conexión, entramos, digamos que, o sea, es algo que hay que respetar tanto. Es que si yo voy a tejer, por ejemplo, para Cris, debemos conocernos, debemos hablar y vamos como de alguna forma a crear una conexión energética. Entonces, yo estoy más enfocada a la energía femenina. Sanar memorias ancestrales, sanación de útero a través del tejido, sanación de árbol familiar, mandala de vida. Eso es lo que hacemos desde Armónica. Súper, súper, Mónica. Contanos, por ejemplo, bueno, ya nos contaste de mandala de vida. Eso es como lo que se trabaja allí y es importante, según lo que te entiendo, pues ese mandala de vida, cada vuelta es el año que uno tenga. O sea Sí, que en mi caso, yo haría un mandala de 35 vueltas, eso es, así mismo. así mismo, ok, pues si lo hago antes de octubre.
Yo soy de Esa. octubre, cumplo años para que se acuerden. Ah, Bueno, bueno. recuerden entonces, queridos oyentes, que estamos aquí con Mónica Herrera, creadora del proyecto Armónica y que se basa precisamente en todo el tema del tejido consciente. En este caso, Moni, quisiera que nos contaras un poco de esas otras tres técnicas que tienes para ese proceso de acompañamiento y de sanación. Mencionaste también el tema por ejemplo, la sanación del útero. Entonces, ¿en qué consiste o aquí qué aplicas? Ya en el mandala de vida ya sabemos que tejes un mandala. En la sanación del útero, ¿hay algo específico que se teje o cada persona teje lo que le llega desde su intuición, desde esa energía, desde esa conexión precisamente con su ser? Bueno, pues la propuesta de la sanación de útero es tejer, obviamente, un útero, tejer nuestro cuenquito sagrado. Entonces, esto lo hacemos con hilo natural, ojalá algodón o lana, y hacemos 3 encuentros. En el primer encuentro tejemos el cuenquito, pues las mujeres empiezan a tejer su cuenquito, vamos hablando, hacemos meditación guiada, se intenciona obviamente la lana y la aguja antes de empezar a tejer, todo esto con la intención de limpiar todas esas memorias que traemos en nuestro útero, porque pues en nuestro útero está la conexión con el de nuestra madre, nuestra abuela y así hacia atrás. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Intencionar que ese tejido nos va a acompañar para limpiar esas memorias. De alguna manera, al limpiar memorias, vamos quitando como esa carga que vamos llevando en nosotras. Hay muchos malestares, quistes, miomas, todo esto que afecta tanto a la mujer, que muchas veces ni siquiera es propio, muchas veces es una memoria ancestral que finalmente lo único que está pidiendo es liberación. O sea, yo no soy especialista en constelaciones familiares, como dije, yo soy diseñadora más de formación, pero se despierta en cada mujer como esa sabiduría ancestral y esa conexión. Y de verdad que a través de meditaciones, mucho de sueños, he recibido mucho como la información de, vea, haga esto, haga lo otro. Entonces, como que voy siguiendo ese llamado en mi alma desde mi esencia y como que vamos haciendo los talleres así, desarrollando la propuesta de sanación. Hay muchas personas que no les gusta mucho decir como sanación, porque si yo digo sanación es porque estoy enfermo, ¿cierto? Como que alrededor de eso hay como mucho juego de palabras. Entonces lo que hacemos es decir como, bueno, es liberación, porque finalmente si yo reconozco esa memoria, la reconozco, o sea, reconozco que alguna de mis ancestras sufrió abusos sexuales o sufrió maltratos o bueno, alguna cosa que ella guardó ese dolor ahí o pérdidas de hijos, en fin. Entonces, reconocemos esa emoción que puede estar ahí guardada y lo que hacemos a través de una meditación y de un acto simbólico, le pedimos que se libere y bueno, se han dado también historias muy lindas con todo esto. Súper. Ahorita nos cuentas una de esas anécdotas, Mónica. Recuerden seguir conectados a nuestra estación de radio Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, porque vamos a continuar con Mónica en breves. Recuerden que les está hablando Cristina Posada desde Colombia y que hoy estamos con una invitada especial, Mónica Herrera, que en este momento está también en Bogotá, Colombia. Y estamos hablando sobre el tejido consciente y su proyecto Armónica. Ya hemos venido hablando de unas herramientas que ella utiliza a través del tejido, donde se hace el mandala de vida, precisamente para acompañar e identificar esos momentos que se deben liberar y sanar de cada uno de nuestros años, ¿cierto? O etapas de nuestra vida. Vinimos hablando también de la sanación del útero y cómo también hacer liberaciones de cargas o de situaciones de nuestras ancestras y que es necesario liberar. Y en ese momento, pues nos quería contar, Mónica, una experiencia precisamente de una mujer que hizo este proceso de sanación del útero a través de tejido consciente. Mónica, cuéntanos esa experiencia tan maravillosa que nos tienes.
Bueno, pues voy a contar, así como dice el cuento, voy a contar el milagro, pero no el santo. Claro, claro. Pero es una persona súper especial en mi vida. Cuando yo la conozco a ella, empezamos a hablar, ella llevaba ya varios años de casada, pero no tenía bebé. Por las dos familias, pues no había, o sea, ni el esposo tenía todavía sobrinos, o sea, no había nietos por un lado ni por familia de ella. Y claro, las dos familias presionando, presionando, que para cuando el bebé, es una presión súper fuerte. Y entonces cuando la conozco, yo le pregunto si pues ya llevaba como 3 años de casada, si ella pensaba tener bebé. Entonces ella como que sonríe y dice pues como que acababa de suspender sus anticonceptivos, pero no tenía, o sea, nada que quedaba en embarazo. Pues ya los había suspendido, pero nada que quedaba en embarazo. Pues un grupo de tejido para de sanación de útero. Ella tejió y lo que le salió primero fue, pues, en ese momento el tejido libre para sanación de útero no tenía que ser como el cuenquito, porque pues no todas sabían tejer, entonces yo les decía, tejan lo que humanamente puedan, o sea, enreden el hilo como les salga, y esto fue presencial, pues que de alguna manera es más fácil, pero ella tejió y le salió un cuenquito. Bueno, la cosa quedó ahí. Después me vuelvo a encontrar hacer un taller, ya ella invitó unas amigas, hicimos nuevamente taller con ella y ella volvió a tejer y le salió como un muñequito. Y yo le dije, meta ese muñequito dentro del cuenquito que tejió. Y me decía, ¿en serio, Moni? Y yo, métalo ya, o sea, yo sé que está lista para ser mamá. Pasaron más o menos 3 meses y me cuenta, ya viene la bebé en camino. Y yo, ¿qué es esto tan Qué lindo? hermosura. Entonces, claro, ha sido como es algo que ratifica y dice, o sea, es en serio, que cuando uno intenciona, cuando uno desea sanarse, las herramientas aparecen, las herramientas se van dando. Otro caso también muy lindo de una mujer que ya había cerrado su ciclo, su etapa de menstruación, llevaba un año sin menstruar, hicimos el taller, recuerdo mucho que fue para un cumpleaños mío que la reuní, también fue en la Florida, y listo, todas tejimos, de pronto ella se levanta y dice, voy a ir al baño, y cuando regresa dicen, me volvió la regla. O sea, volví a menstruar después de un año y nosotros, pues bueno, qué lindo, qué regalazo, porque está haciendo sanación de útero. Y pues en el taller de sanación de útero hacemos un ritual, incluimos mucho la menstruación consciente. Entonces, cuando uno intenciona, todo se va dando y vamos como, empezamos como a leer esos mensajes que el universo nos va enviando para ir liberando esas emociones que necesitamos liberar y para irnos sanando por ahí derecho. Genial. Mónica, tú hablas mucho de la intención. ¿Qué es intencionar? Pues intencionar el hilo, intencionar la aguja, intencionar el proceso. ¿Qué es intencionar? Como para que nos quede claro también a los Bueno, oyentes. sí, de pronto, bueno, hay un libro de Wendy que yo leí hace mucho rato y era El poder de la intención. Cuando yo simplemente cierro mis ojos y pongo como, o sea, pues es que hay que usar la palabra, o sea, estoy como con todas las ganas de que algo se dé, que se exprese. Si yo tomo la lana, tomo la aguja y digo, bueno, intenciono que en esta lana, cuando yo la teja, se expresen todas esas emociones que necesito liberar, ¿cierto? Entonces, bueno, hacemos la meditación de inicio, intencionamos la lana y empiezan entonces a tejer, ¿cierto? Y entonces, si lo que yo intenciono es que ahí se exprese lo que yo tengo que liberar, empiezo a tejer, por ejemplo, y empieza a existir, empieza a pasar algo que es como la frustración cuando quieren arrancar a tejer. Hay expectativa y quieren empezar a tejer, listo, frustración. Claro, yo ya intencioné esa lana para que me muestre lo que yo tengo que liberar. Y aparece la frustración. Entonces me dicen, no, no puedo, no puedo, o no, bueno, quieren como de alguna manera esquivar, bueno, qué pasa en su vida con los retos, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a descubrir, bueno, estoy intencionando, empiezan a manifestarse los temas que tengo pendientes por liberar. Súper, o sea, Es cada ponerle, persona le pone darles ese ahí como lo permiso. que quiere sanar, lo que quiere liberar, lo que quiere que se manifieste a través del tejido. Es como lo que... Sí, lo que quiere manifestar, pues para ir liberando, porque el propósito de eso es liberar emociones. Entonces, puede que encuentren entonces la frustración,
episodios pues de ansiedad, como de querer hacer algo grande y pues hay que hacerlo con tiempo. Cuando son talleres presenciales y en grupo, es súper interesante darnos cuenta cuando una persona empieza a tejer y teje con un ojo en su mano, en su tejido, y con otro ojo en la vecina. Entonces, aquí podemos ver qué tanto me comparo en la vida, qué tanto estoy pendiente de lo que hacen los demás, en lugar de estar centrada y enfocada en lo que yo estoy tejiendo, ¿cierto? Excelente, que nos pasa mucho, Moni. Pues Ush, yo creo pero que en muchas ocasiones nos estamos comparando con el otro, estamos en un constante sentir de que tengo que competir para ujú, ser mejor que el otro, lo tengo que hacer de una manera adecuada, precisa y no realmente en relación a lo que yo necesito como persona en cualquier área, ¿cierto? En cualquier escenario. Aquí lo estamos hablando en el tejido consciente, que es como el tema de hoy, pero en cualquier área, cómo estoy en mi familia, cómo me estoy comparando, si lo hace, es mejor padre o madre, o si es el mejor hijo o la mejor hija, o si es el mejor hermano, la mejor hermana, o en el trabajo, si soy el mejor compañero, si soy el mejor jefe, o sea, cómo estamos en un constante compararnos y no estamos conscientes precisamente de nuestra esencia y de nuestro ser. Bueno, Moni, ahí dices algo muy importante que me gustaría que, ¿qué retos te has enfrentado cuando precisamente llegan esas emociones? Porque, por ejemplo, en los procesos que yo acompaño, a veces ocurre que hay llanto, que hay movilización de energía, que hay movilización de emociones, que la persona se siente frustrada, entonces esa frustración lo lleva a estar ansiosa, llorando, y que uno tiene que llegar ahí como a contener y acompañar esa salida de esa emoción. Eh, ¿Qué retos te has enfrentado, por ejemplo, en ese sentido? bueno, pues es que cada caso es tan único, tan especial, tan diferente. Hay algo que quiero rescatar, que es un poquito como de lo que estamos hablando ahorita, del tema anterior, y es algo que es muy común y es las personas que necesitan la aprobación. Entonces, claro, empiezan a tejer, voy bien, sí está bien, sí está bien. Entonces, digamos que cuando me empiezan a preguntar eso, entonces, o empiezan a buscar esa aceptación, le pregunto, bueno, ¿qué tanto le cuesta en la vida como creer en lo que usted hace? Entonces, cuando hago esas preguntas, muchas veces salen lágrimas y empiezan a decirme, sí, es que me pasa eso, me pasa aquello. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto, pues no todo, pero dicen los que saben y que estudian que tiene que ver mucho con el niño con la etapa de la infancia. Entonces, muchas veces nos lleva a hacer sanación de niño interior a través de ese tejido. Cuando empezamos a tejer, tejemos primera infancia y ahí identificamos eh, cosas muy puntuales como sentirse abandonada por el papá, por ejemplo. Entonces, listo, empecé a tejer, llegué hasta la vuelta número 4 y dejé ahí abandonado el tejido, como que no quiero seguir, siento como desgano. Entonces, en el próximo encuentro que hablemos, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no quiere continuar? ¿Qué pasó a los 4 años, por ejemplo? Y ahí mismo llega la memoria. Sí, a los 4 años mi papá se fue. Estas son cosas que han pasado. A los 4 años mi papá se fue, o se fue de viaje, o me sentí abandonada, o me dejaron en casa de la abuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está afectando esa memoria que está ahí guardada? ¿Cómo está afectando el momento presente de esta mujer adulta? Son normalmente mujeres que no logran encontrar una pareja estable o que encuentran pareja, pero la pareja se les va. Entonces, Ujú. está esa memoria de abandono. ¿Qué hacemos? A través de meditaciones, pues yo digo, hasta este momento, gracias a Dios, no he tenido el primer caso de alguien que me pierda el control, que entre en llanto, que tenga como una frustración horrible o que se salga de mis manos. Espero pues que no me pase. Pero sí, obviamente cuando llegan en llantos porque están soltando, entonces, ¿qué les digo yo? Llore, suelte esas lágrimas, porque a través de esas lágrimas está limpiando. Las lágrimas son agua salada y el agua salada limpia y purifica. Obviamente, los encuentros siempre están acompañados de cartas de angelitos, un libro muy lindo que tengo, el libro de la luz de Alexandra Solnado. Este libro es una belleza. Bueno, entonces no faltan en los encuentros o cartas de ángeles o un libro con mensajes de vida.
Y no sé, yo digo que mi alma me va guiando como a decir las palabras precisas en ese momento para que las personas vayan liberando y vayan encontrando como esa paz. Y la frase típica al final es como, ay, me siento tan confiada, me siento tan tranquila, me siento tan contenta de haber verbalizado esto que no se lo he contado a nadie. Yo, Súper, tranqui, excelente. cuenten, digan las cosas, porque el hecho de verbalizar es un gran paso para la liberación de esas emociones y esas memorias. Perfecto, Moni. Bueno, cuéntanos así, cortico, estabas hablando también de otra que era la sanación del árbol familiar. Eh, ¿Cómo se hace? Porque ya vimos pues el mandala, ya vimos el de la sanación del útero, del árbol familiar, ¿cómo lo desarrollas? Sí, pues digamos que también lo mismo, vuelvo y le pongo el nombre de sanación de árbol familiar, pero básicamente es tejer nuestro árbol, es honrar nuestros ancestros, es reconocer que, como dicen las constelaciones familiares, que también es una terapia súper hermosa, que no soy consteladora, pero tomando como toda la teoría de las constelaciones familiares, es honrar nuestros ancestros y es necesario que todas reconozcamos de dónde venimos, reconocer nuestros orígenes y sin juzgarlos, simplemente tomo de ustedes la vida. Yo no juzgo si fueron buenos, si fueron malos, si fueron ricos, si fueron pobres, si fueron villanos, si fueron héroes. No tengo que juzgar eso porque yo lo único que debo hacer para que la vida me fluya sin tanto bloqueo es reconocer a mis ancestros y honrarlos, así de básico como dicen las constelaciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos en tejido consciente? Esto lo hacemos como en un aro y vamos tejiendo con unos hilitos o con lanas o con cabullas, con la fibra que tengamos, vamos a ir representando cada uno de nuestros ancestros con una pepita y vamos haciendo los nuditos, entonces vamos representando. Esto no es tejido con crochet, es anudando, pero Ah, tampoco ya. es macramé porque pues macramé es que quede como muy artístico, esto es simplemente algo simbólico. Identifico a cada uno de los miembros de mi familia, ubicando perfectamente quiénes van a la derecha, quiénes van a la izquierda y haciendo como ese reconocimiento de lo femenino y lo masculino. Hay algo que llama mucho la atención y es que las mujeres debemos ocupar el lado izquierdo de la cama y en muchas familias donde son matriarcado, la mujer se acuesta del lado derecho de la cama. Ejemplo, mi mamá. Súper, Yo, muy bien. mami, tiene que... No, y así era mi abuela. Entonces, yo encontré todo eso. ¿Por qué desarrollo el taller? Porque es que yo empiezo a darme cuenta en mi familia el matriarcado tan impresionante. Y no solo era mamá, era mi abuela, era la mamá de mi abuela, era la mamá de la mamá que la bisabuela Juana, abuela, bisabuela, tatarabuela, mi tatarabuela Juana se quedó sin esposo en la Guerra de los 1000 días porque el esposo se le desapareció mucho tiempo atrás. Desde ahí, yo escuchando todas las historias que me contaban mi mamá, mis tías, todas, ahí en ese momento encontré por qué el matriarcado, porque la abuela Juana fue obligada a responder por toda su familia porque se quedó sin esposo, o sea, ni siquiera enviudó para hacer un luto. Ujú. Simplemente el hombre desaparece en una guerra y ella le toca tomar la batuta de cuidar la cantidad de hijos que tenía en ese momento. Entonces, cuando yo entiendo todo eso, en mí despierta como o sea, siembra esa semillita en mí de que debo reconocer mis ancestras y de ancestros y debo honrarlos y pues reconocer que cada quien hizo lo que debía hacer en su momento, sin Súper. juzgar que el matriarcado sea bueno o sea malo, pero yo decía, no, ok, hay que hacer equilibrio. Ajá, ya te toca a ti hacer el equilibrio. Muy bien, Mónica, muchas gracias por compartirnos esta experiencia tan hermosa. Ya saben que también existe entonces una técnica llamada tejido consciente para hacer procesos de sanación de nuestras emociones y pues lo pueden hacer también a través de Mónica. Mónica, cómo te ubican en Instagram y en las redes sociales? Ok, sí, el proyecto es Proyecto Armónica y la cuenta en Instagram es @armónica11.11. Súper, genial. Bueno, ya saben que esta mujer los puede acompañar. También me pueden ubicar a mí en Instagram como @crisposadacoach. Y pues terminó este día de hoy muy rápido. Cada vez que traigo invitadas, esto se va súper rápido.
Pero no dejen de escuchar entonces nuestra estación Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, porque viene mucha música divertida y otros programas que son muy interesantes. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo viernes a las 11:30 en el programa Expresarte Inspira. Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, trajo para ti Expresarte Inspira desde Colombia con Cristina Posada. El próximo viernes te esperamos aquí por Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista.